Amén. Que el Señor nos bendiga esta mañana y podamos iniciar, ¿cierto?, con gozo, con alegría, esta nueva escuela dominical. Una escuela, ¿cierto?, que nos ha bendecido y que nos seguirá bendiciendo. Yo me siento muy gozoso, entusiasmado en el Señor, porque las enseñanzas han estado maravillosas. Y bueno, cuando compartimos de la palabra de Dios, cuando vamos entrando, ¿cierto?, paulatinamente en lo que el Señor nos tiene preparado, nos vamos gozando, nos vamos alegrando, vamos recibiendo, y esto nos edifica espiritualmente, para nuestra vida espiritual. Yo confío esta mañana que usted haya venido con ese ánimo, ese deseo, ese anhelo de comer palabra de Dios. Venga con esa hambre, esa necesidad de que Dios hable y le enseñe a su vida. Porque cuando nosotros tenemos cierto hambre y sed de justicia, es decir, la palabra del Señor dice que seremos saciados. Así que el Señor le bendiga, le guarde, y en esta mañana vamos a iniciar esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos, por supuesto, muchas cosas que pedir, muchas cosas que clamar. Necesitamos venir a la presencia del Señor, pero en esta mañana tenemos también una petición muy especial. Tengo que, decirlo. Yo sé que hoy día, en este momento, está allí mi hermana Janet, conectada en su hogar, nuestra hermana Yexenia en su hogar, por supuesto, nuestra pastora. Somos pocos los que tal vez estamos conectados en este momento. Pero nosotros vamos a orar porque, como todos sabemos, nuestro hermano José, nuestra hermana María están con el COVID. Aparte de esto, nuestra hermana María está con una glicemia altísima. El día de ayer la tuvieron que llevar al hospital con 600 de su glicemia, muy elevada. De allá la devolvieron con 400 y de la mañana está en su casa ya, o en su hogar, llegó como a las 7 de la mañana. Pero lamentablemente nuestro hermano José se ha caído 2 veces. Ahora estaba en el suelo esperando que lo fueran a recoger, porque lamentablemente se levanta y se cae. Pero yo le espero en el nombre del Señor que esta información que yo le estoy dando nos sirva para orar, para clamar con más urgencia, ¿cierto? Ya lo hemos ungido, hemos orado por él, pero yo creo que no podemos dejar de orar. El hermano José está con una neumonía. Nosotros sabemos que las neumonías por COVID son peligrosas, de la noche a la mañana, de un rato para otro se complican. Así que esperaremos en el Señor que Dios haga misericordia, que se glorifique, esperando en Dios que el Señor ponga su mano. Lo que menos queríamos era que nuestro hermano José o nuestra hermana María se enfermaran del COVID. Era lo menos que esperábamos. Le habíamos cuidado yo en lo personal, tratando de no ir para allá, de no estar con ellos, de poder cuidar, ¿cierto? Ya que uno no sabe, ¿no? Uno puede a lo mejor haber sido el causante, pero lamentablemente, no fue, gracias a Dios, la culpa de ningún miembro de nuestra iglesia. Esto se dio lamentablemente dentro del seno de su propia familia, pero yo lo único que veo en esto es que sea la misericordia de Dios la que pueda obrar. Así que yo no tengo otra dirección, no. Lo demás, eso lo dejo en las manos del Señor. Pero lo importante hoy día es la sanidad, es el clamor que nosotros tengamos por nuestros hermanos. Así que yo les voy a invitar que, si bien estaremos orando por la palabra, pero lo que hoy día vamos a poner en la presencia del Señor y esperando hasta que veamos esa sanidad, ¿cierto?, también de parte del Señor, es justamente el poder clamar y el poder orar por nuestros hermanos. Le invito a que oremos al Señor. Amado Dios, le damos las gracias, Dios mío, porque nos permite esta mañana, Señor, reunirnos en esta forma virtual, quizás, a través, Señor amado, Dios del cielo, del internet. Dios mío, podamos, Señor, compartir de esta escuela dominical. Pero tenemos una urgencia, muy urgente, mi Señor, el venir a sus plantas, el clamar por nuestro hermano José, nuestra hermana María.
Señor, usted sabe que le amamos. Son, Señor, un matrimonio muy especial. Ha sido, Señor, fundador de la Iglesia Unificada. Señor, fieles en todo. Amado Señor, Dios mío, dispuesto siempre a la obra. Siempre, Señor amado, Dios del cielo, a poder trabajar y a poder hacer las cosas para su gloria. Y rogamos, Señor, humildemente que en este momento, Señor amado, usted ponga sus manos de misericordia en ellos. Señor, que los cubra bajo su misericordia, bajo su amor, bajo su bondad. Y permita, Señor, que de este trance sanitario de salud puedan salir ellos adelante, Señor. No permita que, Dios mío, el COVID, Señor, Dios mío, Padre Santo, la diabetes, ninguna cosa, deténgala usted por misericordia. Señor, sabemos que todos tenemos que partir un día, pero permita, Señor, que en este tiempo sus vidas y la vida de todos y cada uno de mis hermanos, nuestra familia amada, sea guardada en este tiempo, Señor. Dios mío, yo le ruego humildemente que en su grande amor usted ponga sus manos sobre ellos, Padre mío, y una vez más clamamos para que, Señor, usted los sane. Dios mío, quite toda enfermedad, seas quitando, Señor amado, Dios mío, todo esto que ha venido, Señor, y que esperábamos que no les tocase el COVID, pero, Señor, lamentablemente, Dios del cielo, cuando no está el cuidado, cuando no está la prevención, cuando muchas veces hay ignorancia de estas cosas, Señor, Dios mío, las personas, Padre mío, actúan locamente y esto trae más contagio. Y, Señor amado, lo que hoy día está viviendo nuestro país, te pedimos con mucha humildad que le unja, Señor, y le sane. Obre de ellos misericordia, dándote gracias, Dios mío, y rogando también guardes todo ese hogar, Señor, para la gloria de tu nombre, a sus hijos, Señor, su familia, que está allí también, Padre amado, quizás, Señor bendito, ayudando en algo, te pido humildemente que obres misericordia. Amado Señor, así también oro por la escuela dominical, sea motivo de grande bendición. Despierte usted a mis hermanos para que también puedan ser partícipes de la escuela dominical en esta mañana y puedan venir a comer de este pan, venir a recibir de esta palabra para sus vidas. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, que el Señor nos bendiga. Le agradezco, mis hermanos, y les vuelvo a reiterar que permanezcamos en oración por nuestros hermanos. Mi hermano José, mi hermana María, que hoy día están les vuelvo a insistir, con el COVID, pero confiando en el Señor. Hemos orado por muchos de nuestros hermanos que han tenido que pasar por este proceso y hemos visto también la mano misericordiosa del Señor. Amén. Ellos son ancianos y confiamos en el Señor, que Dios pueda hacer de ellos misericordia. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos amados. Seguiremos orando y seguiremos clamando por nuestros hermanos y preocupados de ellos también, ¿cierto? En que ojalá nada les falte. Estaremos por allí luego poniéndonos de acuerdo en forma interna para poder hacer también algo que es necesario hacer. Bien, que el Señor nos bendiga. Voy a invitarlos para que podamos compartir inmediatamente la escuela dominical. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, en este domingo 11 ya de abril, prácticamente en la mitad de abril ya, se pasan rapidísimo los días, las semanas, los meses. Segunda de Pedro, pero vamos a comenzar en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 3, y luego para el texto sagrado lo invito a ubicarse en Judas, en el verso 18. Judas, verso 18. Ahí vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor. La voy a repetir una vez más por si acaso no lo han encontrado. La lección se encuentra en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 1 al 3, y el texto sagrado en Judas, capítulo 1, verso 18. Aunque eso solamente un solo capítulo. Amén. Verso 18. Así que
El Señor nos bendiga. Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendiga el Señor la lectura de su palabra. Y Judas en el verso 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Bendiga el Señor entonces su preciosa palabra. Bien. En la clase anterior meditábamos, ¿cierto? Estudiábamos la palabra del Señor y nos daba el Espíritu Santo a entender, ¿cierto?, que la palabra bendecida, bendita y gloriosa que emanaba, ¿cierto?, de la boca de los apóstoles era, sin lugar a duda, una palabra que estaba firmemente asida, ¿cierto?, y respaldada, ¿cierto?, por toda la Escritura. Vale decir, era una palabra profética segura, vale decir, verdadera. Luego, en este capítulo, nos damos cuenta que así como hay una verdadera palabra profética, también hay una falsa. Así como hay un Cristo de la gloria, también un anticristo. Gloria al Señor. Y siempre Satanás, el diablo, es o trata de ser el imitador de Dios, tratando de imitar a Dios. Por ejemplo, así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una trinidad diabólica, ¿cierto? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esto se verá revelado, por supuesto, en el periodo de la gran tribulación. Entonces, Satanás es el imitador de Dios, porque el diablo quiere ser adorado como Dios y reconocido como Dios. Y por supuesto, ha engañado al mundo, llevándole, ¿cierto?, falsa profecía. Así que, comenzando esta clase, tenemos que entender una cosa muy importante en estos tiempos, porque no solamente fue para los tiempos antiguos, sino también para nuestros tiempos. Así como hay una verdadera profecía, como dice el apóstol por la inspiración del Espíritu Santo, tenemos también la palabra profética más segura, Amén, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo que los santos hombres de Dios no tienen una interpretación privada de las Escrituras, sino que esto ha sido revelado por Dios y ha inspirado Dios a sus profetas. Amén. Ahora, dice el Señor comenzando, pero, esa palabra ya nos indica que hay un pero, ¿cierto? así es, Señor, amén. Y es donde debemos de poner atención, debemos de tener cuidado. Así como hay una verdadera palabra profética permanente, la cual nosotros debemos, ¿cierto?, de tener como ancla firme de nuestra alma. Cuando yo hablo de la palabra profética, hermanos, quiero señalar algo muy importante.
la palabra profética relevante, más importante y maravillosa es Cristo. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto?, habla de Cristo. Lo señala. Gloria a Dios para siempre. Así como hay un cordón de grana, ¿cierto?, en toda la Escritura, revelando, ¿cierto?, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto?, la sangre preciosa de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Y es necesario que entendamos también, ¿cierto?, que como ya lo ha venido expresando esta carta primera y segunda, tener la suficientemente madurez espiritual para discernir lo que es verdadero de lo falso, lo que es lo santo de lo inmundo, ¿cierto? Para que no seamos confundidos de ninguna manera. Ahora, tenemos que entender que la falsa profecía no es solamente algo que podamos nosotros mirar como algo que sustantivamente, ¿cierto?, es falso. Como muchas sectas y muchas, ¿cierto?, podríamos decir, religiones o falsas religiones que apuntan a falsos dioses, sino que también hay una falsa profecía que está entremezclada entre verdad y mentira. Y esa sí que es mucho más peligrosa, porque tiene apariencia de piedad. Vale decir, tiene apariencia de ser de Dios, porque mezcla, ¿cierto?, verdades con falsedades, con mentiras. Y para esto el diablo es muy sagaz, astuto, ¿cierto? No sabio ni inteligente, astuto. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios que los hijos del mundo son sagaces. Tienen la astucia del enemigo. Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Gloria sea al Señor. Así que nunca diga usted yo soy astuto. Diga usted yo tengo la sabiduría de Dios. Porque no nos guiamos por la astucia, sino por sabiduría que nos ha dado Dios en su misericordia. Ahora, esta mezcla, ¿cierto?, de lo verdadero con lo falso, hoy día lo vemos impregnado en muchos falsos, podríamos decir, cultos pseudo-evangélicos, pseudo-cristianos, y que muchas veces, ¿cierto?, tienen una apariencia de poder, de espiritualidad, muchas veces, ¿cierto?, de respuesta espiritual, pero cuando uno analiza más profundamente, ¿cierto?, lo que están enseñando, se da cuenta que han mezclado, ¿cierto?, la verdadera y sana doctrina con fundamentos muchas veces diabólicos, satánicos, y que llevan lamentablemente a muchos, ¿cierto?, no a la verdad, sino que al error. Dicho esto, solamente detenido en pero, gloria al Señor, pero, aquí hay, yo miro este pero como un disco pare. Para los que conducimos, sabemos que un disco pare no es, ¿cierto?, bajar la marcha, ¿cierto?, y pasar despacio. Un disco pare significa que uno tiene que parar el vehículo, detener el vehículo, aunque no venga nadie. Pero el disco pare señala que usted tiene que detener el vehículo ahí. Gloria al Señor. Así que este pero es un disco pare esta mañana, para que nos detengamos y tengamos cuidado de saber que así como hay una verdadera profecía, también hay una falsa profecía. Gloria sea al Señor. Pero, dice, hubo
hablando de tiempo pasado. Amén. También falsos profetas entre el pueblo. Y cuando el apóstol Pedro, conocedor, por supuesto, por el Espíritu Santo de la palabra de Dios, habla de ese tiempo pasado, está hablando con respecto a Israel y a el Antiguo Testamento, donde claramente el Espíritu Santo nos revela que desde el principio hubieron falsos profetas, hombres que endulzaron sus lenguas diciendo: Jehová habla por mí, pero Dios nunca habló por ellos. Incluso Dios le enseñó diciendo: si un profeta hablara y no se cumpliere lo que ha dicho, tal profeta es falso. Por tanto, la pena de ese profeta falso era la muerte. Mas si un profeta hablara en mi nombre y esto se cumpliere, tal profeta es de Dios. Y esa era la forma que se conocía, se reconocía la falsa profecía en la boca de aquellos hombres, ¿cierto?, que no hablaban o no hablaba Dios por ellos. Así que en el Antiguo Testamento vemos, por supuesto, a estos falsos profetas. Hay un pasaje ahí en Primera de Reyes, donde la palabra del Señor nos habla con respecto al profeta Micaías. Amén. En esos tiempos, en el reino de Israel, reinaba uno de los reyes más perversos que tuvo Israel, Acab. Acab fue perverso, malvado, sanguinario, pero más todavía se casó con una mujer bruja, sacerdotisa de Baal y Acherá. Y entre los dos fueron, podríamos decir, la tormenta perfecta de engaño, de maldad, de idolatría. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo, lamentablemente, cuando los hombres se dejan usar, los usa para destruir. Y estos trajeron, y especialmente Jezabel, trajo confusión. Y muchos del pueblo de Israel comenzaron a adorar a Baal y a Acherá, porque Jezabel levantó un templo para adorar a estos ídolos. Alabado sea el Señor. Y la Escritura nos revela que Josafat, que en ese tiempo era rey de Judá, y Acab, rey de Israel, quiero recordarles que en ese tiempo el reino de Israel se había dividido, 10 tribus habían formado el reino de Israel y 2 tribus habían formado el reino de Judá. Judá tenía como capital Jerusalén e Israel Samaria. Y estando estos 2 reyes reunidos, dice entonces que Acab invitó a Josafat a que lo acompañase a la guerra. Glorias al Señor. Y dijo a Josafat, Acab, ¿cierto?, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tú, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consulte hoy la palabra de Jehová. ¿Qué le dijo Josafat? Mira, que era más temeroso de Dios, por supuesto. Yo soy como tú, soy tu hermano. Si tú quieres ir a la guerra, yo te acompaño, pero antes consultemos a Jehová. Yo no voy a ir a la guerra sin antes consultar a Dios. Qué importante es cuando consultamos a Dios. A ver, yo quiero detenerme acá un poco pidiéndole a Dios la gracia. Muchas veces me he encontrado con el hecho de que algunos, ya con las cosas hechas, vienen no a consultar, vienen a avisar que han hecho esto o lo otro.
Frente a esas circunstancias, yo no soy profeta personal de nadie, soy profeta de Dios, no personal de nadie. Yo no estoy para bendecir a cualquiera, ni estoy para profetizar sobre cualquiera, porque muchas veces se piensa que el pastor es el profeta personal. Venga, pastor, bendígame, bendígame. La verdad de las cosas es que no es así. Si Dios toca mi corazón y hace sentir, ¿cierto?, alguna palabra de bendición, amén. Pero la palabra es de Dios, no de los hombres. Amén, amén. Gloria al Señor. Porque muchas veces uno tendría que decir, mire, si usted quiere que Dios lo bendiga, arrepiéntase primero y conviértase. Y luego Dios lo va a bendecir. Pero no podemos nosotros bendecir a tontas y a locas. Ahora, estamos puestos, ¿cierto?, para poder también bendecir. ¿En qué forma? En transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Cristo le decimos, mire, hay un camino que se llama Cristo. Vaya usted por ese camino, va a ser bendecido. Entonces estamos puestos para bendición. De transmitir el mensaje de quién es el que puede bendecir su vida. Ahora, dicho esto, es necesario entender algo muy importante. Muchas veces se viene y dice, mi pastor, mire, yo hice este negocio, que es de Dios, pero si ya está hecho. Amén. Ahora, no solamente cuando uno viene a consultar, no puede venir con las cosas hechas. Viene a consultar. Si es de Dios, es un sí, y si es de Dios, también es un no. O sea, debe venir preparado para recibir un sí o un no. Amén. Y en segundo lugar, cuando uno viene a pedir un consejo, una dirección, debe decir toda la verdad. Porque si usted dice las cosas a media, el consejo también es a media. Porque si usted oculta cosas o miente, entonces el consejo no va a servir. Porque no será un consejo verdaderamente basado en la verdad. Así que en esto es muy importante. Gloria al Señor. Mire, mi hermano le pregunta muchas veces, pastor, ¿cómo va a ser esto? No, y ahí muchas veces, ¿cierto?, en vez de decir la verdad, miente. Falsea la verdad. Por tanto, ese consejo no va a salir bien. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí, cierto, en Josafat? Vemos un hombre que tenía temor de Dios y dijo, yo no voy a ir a la guerra, sino antes consulto a Jehová, el Señor. Ahora, podría haber orado Acab, podría haber orado Josafat, pero hay un orden en estas cosas. Alabados el Señor. Josafat le dijo, ¿no habrá profeta de Dios a quien nosotros le consultemos? Gloria al Señor. Porque Dios tiene sus profetas. Dios tiene sus ungidos. Alabados al Señor. Amén. Entonces dijo Josafat al rey, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Eran 400 sacerdotes, 400 profetas mentirosos de Baal. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Porque Acab había consultado a los profetas de Baal, a los profetas mentirosos. Así es, Señor. Pero Josafat, que tenía un poquito también de entendimiento espiritual, dijo, sí, mira, estos 400 profetas, todos te dijeron que te iba a ir bien. Pero ¿no habrá algún profeta de Jehová a quien nosotros podamos consultar? Sí, Gloria al Señor para siempre. amén. Y dice la palabra, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, dijo, Sí, Micaías, hijo de Ilma. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. así es, Señor. Dios nos bendiga. Yo veo en Acab reflejado aquellos hermanos que siempre, cuando Dios no les habla lo que quieren escuchar, salen enojados de la reunión. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y empiezan a decir, el pastor me apaleó, el pastor sabía seguramente, me lo dijo allá en el púlpito, sobre el púlpito, decirme las cosas, y muchas veces equivocamos.
las cosas y no las entendemos. ¿Qué vemos hoy día en estos tiempos? Gente que quiere que le hablen lo que quiere escuchar, lo que quiere oír. Y hoy día tenemos predicadores que se suben a un altar para, ¿cierto?, hablarle lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Y muchas veces, ¿cierto?, para tratar de caer bien, para tratar, ¿cierto?, de ganar su confianza o ganar muchas veces, ¿cierto?, un sentimiento, podríamos decir, positivo hacia su persona, endulzan sus lenguas. Gloria al Señor. Miramos acá, dice, lo aborrezco, dijo este profeta, porque nunca me habla bien. No es que no le hablara bien, es que Micaías hablaba conforme al Espíritu de Dios y era Acab el que estaba mal. Era un hombre sanguinario, perverso, que creía o no creía. Le daba lo mismo consultar al diablo que a Dios. Entonces, esto es una gran enseñanza para estos tiempos, mi hermano. Donde muchas veces, ¿cierto?, como bien dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo, y en los postreros tiempos se amontonarán gente, ¿cierto?, y pondrán oído a las concupiscencias, a fábulas artificiosas, porque a muchos más les gusta un evangelio muchas veces, ¿cierto?, agradable al oído, que un evangelio verdaderamente basado, ¿cierto?, en una bendita y gloriosa doctrina. Gloria sea al Señor. Ayúdenos al Señor, ¿cierto? No, dijo Acab, este profeta está allá en la cárcel, dijo. Lo aborrezco, lo odio. Nunca me ha profetizado bien, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat, con toda sabiduría, le dijo al rey, no hable el rey así, no hable el rey así. Mire qué consejo más bueno cuando ese hermano sale muchas veces pelando. No hable, hermano. ¿No sabe usted que en nuestro pastor hay una unción de Dios? Así es, Señor. Amén. Él no está ahí porque quiso. Dios lo puso ahí. Amén. Alabado sea el Señor. Así es, Y muchas veces cuando usted habla de Él, está hablando contra la unción que Dios ha puesto en Él. Amén. No hable así. Cuánta gente muchas veces, ¿cierto?, blasfema, habla, sin darse cuenta, gloria sea al Señor, que esa palabra puede venir, ¿cierto?, en su contra el día de mañana. Entonces el rey de Israel llamó al oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, todos estos 400. Y Sedequías, hijo de Kenanana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos, decía este falso profeta, y se trajo unos cuernos, amén, y se colocó delante de los reyes. Tenga el Señor misericordia. Cuando yo miro este pasaje del Antiguo Testamento, veo hoy día lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestros tiempos. Gente que yo le digo la verdad de las cosas, cuando uno ve lo que hoy día se está haciendo en algunos templos, ¿cierto?, falsas, donde muchas veces, ¿cierto?, tiene una apariencia de evangelio, llevando levaduras, llevando muchas veces, ¿cierto?, cosas que de repente traemos a la casa del Señor. Yo no puedo concebir, amén, porque no fui formado en este evangelio, que en una conferencia, ¿cierto?, se traigan, ¿cierto?, traídas en hombro, una corona, ¿cierto?, una esfinge de esto, una esfinge de esto otro, y salgan danzadoras a danzar por la carne. Gloria sea al Señor. Todas estas concupiscencias, la verdad, ¿cierto?, son simplemente sentimientos carnales y humanos. Tenga, Señor, misericordia. Hay una cantidad muchas veces, ¿cierto?, de videos y de cosas que muchas veces aparecen
de estos falsos apóstoles y estos falsos evangelistas que muchas veces, ¿cierto?, perturban y destruyen con falsedades, soplando para que la gente se caiga de espalda, tirándole líquido, ¿cierto?, de su boca, ¿cierto?, en la boca de otras personas, obrando, ¿cierto?, de una forma, podríamos decir, totalmente turbada. Tenga el Señor misericordia. Gloria a Dios. Y este había tomado unos cuernos y dijo así: Israel acorneará a los sirios. Gloria al Señor. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Gloria al Señor. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Le aconsejaba este oficial del rey, gloria al Señor, al profeta de Dios. Y Micaías respondió, como debe responder todo hijo de Dios: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Muchas veces pareciera que el mensaje es fuerte, pero ¿cómo callar? Amén. ¿Cómo decir y cómo endulzar la lengua, cierto, trayendo una falsa profecía y engaño para destrucción y muerte? Lo que hable Jehová, dijo Micaías, eso hablaré. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Y él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey, le dijo, sarcásticamente, irónicamente. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Porque se dio cuenta que Micaías estaba hablando irónicamente, sarcásticamente. Sí, le dijo: sube nomás y te va a ir bien. Entonces el rey se dio cuenta de que Micaías no estaba hablando verdaderamente, sino que irónicamente. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenanana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y véalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dijo: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblo todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré, le dijo, mire, y entraré en la batalla.
y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Vale decir, Acab, que ya había recibido palabra, persistió en su porfía. Pero cuando fue a la batalla le dijo, mira, yo me voy a disfrazar, me voy a quitar mis ropas reales y voy a entrar en la batalla. Y tú ponte tus ropas reales nomás, para que así, cierto, los enemigos identificaran a Josafat como rey y él pasara, como se dice, colado. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Se dieron cuenta que no era el que buscaban, que era Acab. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Sí, Señor. Gloria al Señor, mire, cuando los hombres creen que pueden escapar de Dios, cuando los hombres creen que Dios, la justicia de Dios no les va a alcanzar, cuando ellos dicen, pasamos colados, pasamos desapercibidos, dice la Escritura, y disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. O sea, por donde era casi imposible que entrara una espada o una flecha, por ahí entró. Amén. Dice la Escritura, por lo que dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y levantaron el carro en el estanque de Samaria, y lavaron, el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Y también dice, las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Amén. Gloria sea al Señor. Y murió Acab. Gloria sea al Señor. Y así Dios lo había profetizado. Amén. Por la maldad de Acab. ¿Se da cuenta usted, hermano, cómo hay falsa profecía? Amén. Aquí vemos, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los falsos profetas que auguraban victoria, auguraban, ¿cierto?, que Dios iba a entregar a los enemigos en sus manos, pero había un hombre de Dios. Amén. Le dijo, no, morirás. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Acab amó más la mentira que la verdad. Y así hay muchos que les gusta, ¿cierto?, la mentira más que la verdad. Por eso yo creo que es muy importante para un pastor formar un pueblo con madurez espiritual, que no se deje seducir por palabras bonitas, sino que entienda, en mi iglesia podrá ser muy modesta, muy sencilla, muy humilde, mi pastor a lo mejor muy sencillo, pero Dios habla por él. Y cuando Dios ha dicho algo, se ha cumplido. Gloria sea al Señor. Hay bendición. Dios nos bendiga. Así que hubo también, dice la Escritura, falsos profetas entre el pueblo. Antiguo Testamento, ¿cierto? Como habrá, y aquí Pedro habla ya no en pasado, sino que habla en futuro. Y seguramente está señalando, ¿cierto?, después de su muerte, porque ya Pedro había hablado con respecto a esto, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces Pedro dice, es necesario que ustedes también entiendan que después que yo parta, habrá, ¿cierto?, entre vosotros falsos maestros, mirando hacia el futuro, falsos enseñadores,
dice que introducirán encubiertamente, vale decir, de una forma muy asolapada, muy sinuosa, gloria sea al Señor, mezclando la verdad con la mentira, e introducirán encubiertamente, dice la palabra del Señor, herejías destructoras, vale decir, falseando la palabra de Dios verdadera y colocando otro tipo de fundamentos, los cuales el Señor no enseñó. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Es necesario, ¿cierto?, que nosotros entendamos que en estos postreros tiempos hay falsos maestros, falsos enseñadores, falsos profetas, como bien lo revela la palabra. 2 Timoteo capítulo 3. Dice, ahora hablando el Espíritu Santo por el apóstol Pablo, pero está hablando lo mismo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, amén, hasta nuestros tiempos, y quizá hasta la venida del Señor, vendrán tiempos peligrosos. ¿En qué tiempos vivimos nosotros, hermanos? La Biblia dice que vivimos en tiempos peligrosos. Amén. Eso dice el Señor. Así que, por favor, mi hermano, es necesario, y por eso es tan importante la escuela dominical. Yo alabo a Dios por aquellos hermanos que permanecen en la escuela dominical. Amén. Gloria al Señor. Porque considero, ¿cierto?, que en ellos también hay un espíritu, ¿cierto?, de querer aprender y de querer recibir la palabra necesaria para su vida. Porque muchas veces, ¿cierto?, al no tener la enseñanza, al no tener la dirección espiritual, muchos fracasan en su vida espiritual, escuchando a espíritus engañadores. Porque no saben discernir la verdad de la mentira. Entonces el Espíritu Santo dice con toda claridad, ¿cuáles son los tiempos que hoy día vivimos? Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escúchame bien, que tendrán apariencia de piedad. Amén. Oh, qué bueno, mire, qué bueno es. Gloria al Señor. Mire cómo hace las cosas, tan bueno que es. Dios nos bendiga. Disfrazarán su apariencia de una apariencia piadosa, buena, benevolente, ¿cierto?, misericordiosa. Gloria al Señor. Pero cuidado, Satanás también se viste de ángel de luz. Dios nos bendiga. Mucha gente, hermano, y especialmente del barrio alto, viven engañados bajo sus sacerdotes de Baal, de mentira, gente que tiene una apariencia de piedad, pero cuando hemos escarbado, hermano, la basura y la mugre que hay en ellos, la verdad que uno lo logra entender como personas que profesan, ¿cierto?, el Evangelio o que dicen creer en Dios, pueden realizar tales obras. Amén. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y está hablando de que muchos hermanos en el Señor, y especialmente, ¿cierto?, habla de aquellas mujeres, gloria sea al Señor, que nunca han madurado espiritualmente y siempre son arrastradas de concupiscencia, nunca han llegado al conocimiento verdadero de la verdad, y eso lo encontramos muchas veces en nuestras iglesias, hermanos que nunca verdaderamente se convierten a Cristo de corazón. Así es, Señor. Y siempre andan de tumbo en tumbo. Tenga el Señor misericordia. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. Sí, mi Dios. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,
¿Quién eran Janes y Jambre? Estos dos hechiceros que, ¿cierto?, había traído el faraón para poder, ¿cierto?, en alguna forma también hacer o tratar de hacer, ¿cierto?, lo mismo que Moisés hacía. Aarón tiró, ¿cierto?, la vara, se convirtió en serpiente. Ellos también tiraron varas, se convirtieron en serpiente. Pero la serpiente de la vara, ¿cierto?, de Aarón, se tragó a la serpiente de estos hechiceros. Estos eran Janes y Jambre, que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Como fue la insensatez de Acab, que aún entendiendo que, cierto, el profeta de Dios le decía, Jehová no va a estar contigo en la batalla, resistía la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y le trajo como consecuencia su destrucción. Por eso que Mi Dios. luego en el capítulo 4, siguiendo este mismo comentario, el Espíritu Santo dice la siguiente manera. Ayúdanos, mi Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Gloria sea al Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo tenía algo muy especial dentro de su vida. Su abuela Loida se había convertido a Cristo. Amén. Su abuela le había, ¿cierto?, traspasado también la palabra de Dios, ¿cierto?, a su madre Eunice. Y entre ambas, desde su niñez, habían enseñado a Timoteo en la bendita y sagrada palabra de Dios. Pero no solo esto, sino que también Loida y Eunice le habían dado testimonio de la fe, porque Amén. no solo se debe predicar, sino que también se debe hacer. Amén. Por Así tanto, es, Señor. Timoteo tenía un fundamento muy grande. Es el mismo fundamento que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Sí, Señor. Tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para estar muchas veces, ¿cierto?, enclavado en el computador. Muchas veces, ¿cierto?, tenemos tiempo para hacer los quehaceres de la casa, pero ¿cuándo está el tiempo de sentarnos a la mesa y decir, ahora vamos a escuchar palabra de Dios? Yo alabo a Dios esos hogares donde se apaga todo y dice, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Sí, mi Dios. Amén. Y se escucha la palabra de Dios en ese hogar. ¿Por qué? Porque así como también hay cosas, ¿cierto?, que se deben realizar, lo fundamental es que podamos educar a nuestros hijos, grandes o pequeños, ¿cierto?, en la palabra de Dios, porque esto les dará salvación y vida eterna el día de mañana, porque por medio de la palabra y el oír de ella viene la fe. Así es, mi Dios. Entonces Timoteo tenía algo muy grande. Había sido educado en la palabra gloriosa de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice de la siguiente manera, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras. Toda la escritura, le dice el Espíritu Santo a través de Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos, hermano amado, escudriñar las escrituras bajo la unción del Espíritu Santo. No simplemente leyendo, no simplemente estudiando, literalmente, sino bajo la unción del Espíritu Santo. Yo no he venido aquí a la escuela dominical sin antes arrodillarme, sin antes decir, Señor, dame gracia, sabiduría, entendimiento, tu Espíritu Santo me guíe para poder enseñar esta mañana, la escuela dominical, o a la noche, el mensaje de la palabra de Dios. Tiene que haber, ¿cierto?, una dirección, tiene que haber una interpretación a través del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Y aquí tenemos un pero y otro porque. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír palabra bonita, oír palabra que yo quiero escuchar, oír palabra que a mis oídos es agradable, se amontonarán maestros conforme a sus propios sentimientos carnales y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los falsos evangelios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria sea al Señor. Por tanto, hermano amado, vemos cómo en estos tiempos se ha cumplido esta palabra. Vivimos tiempos peligrosos. Falsas religiones, falsos evangelios, evangelios leudados, de apariencia, de entretenimiento, de entretención. Gloria al Señor. Donde muchas veces se trata de imitar lo foráneo, lo que está afuera. Aún ciertas levaduras han entrado a través de la música. Así es, mi Dios. Gloria a Dios. Tenga el Señor misericordia, hermano. Amén. Nos ayuda el Señor. Es imprescindible que nosotros podamos, hermano, meditar en estas cosas, porque es una tremenda advertencia que hace el Espíritu Santo en esta mañana y a través de todos los tiempos. Ha advertido el Señor, porque ¿de dónde saca estas cosas Pedro, Juan? Bueno, ellos escucharon hablar a su Maestro, que es nuestro Señor. Mateo 7:15, dice el Señor hablando a través de su palabra. He aquí la palabra hecha carne, Cristo el Señor. Él es el verbo de Dios. Amén. Dijo el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Guardaos, dijo el Señor, de los falsos profetas. Así como hay una verdadera palabra profética permanente, inspirada, un verdadero evangelio, también hay un falso evangelio. Hombres que a sabiendas están predicando la mentira. Hace muchos años atrás, esta pequeña iglesia que el Señor fundó en Nueva Imperial empezó a llegar a oídos de muchos y se empezó a hacer conocida. Y un día el cura párroco de la iglesia predominante en Nueva Imperial, ubicada en la plaza de esta pequeña ciudad, me llama. ¿Cuál era el sentimiento de este cura párroco? Él era el que estaba ahí a cargo. Me dijo, pastor, he escuchado hablar de usted. ¿Qué es lo que había acontecido? Para poder poner un poco el contexto. Nosotros habíamos ubicado la iglesia en un sector que en ese principio se llamaba Camino Conos, porque ni siquiera tenía nombre la calle. Ahora se llama Sotomayor. Y resulta que por allí pasaba la dueña del fundo, y en más de alguna oportunidad ella vio el crecimiento de la iglesia y tuve la oportunidad de conversar con ella. Ella fue un instrumento también del Señor, porque ella me dijo, he conversado, me dijo, con el cura con respecto a usted, me dijo, y he visto cómo usted ha surgido y ha predicado el Evangelio. Yo estoy muy agradecida de usted porque el local que usted tiene al otro lado del río Cholchol, me dijo, ha sido de mucha bendición, porque desde que usted está predicando allá no nos han robado más. En fin, así que había ahí una mujer poderosa en cuanto a lo económico.
no voy a extenderme en esa experiencia, voy a seguir con esta otra. Y me llama el cura y me dijo, mire, me dijo, a mí me gustaría que nosotros tuviéramos un encuentro ecuménico. ¿Ah? Si usted quiere, me dijo, yo lo invito a una de las misas, me dijo, pero y usted puede estar presente, me dijo, porque tengamos, ¿cierto?, una alianza ecuménica. Le dije yo, mire, quiero ser muy claro con usted, yo no soy participante del ecumenismo, y si usted quisiera que nosotros pudiéramos tener una alianza, primero que nada, le dije, yo tendría que sacar todos estos ídolos que están acá. Todas estas figuras de yeso que usted tiene aquí, tendría que sacarlas primero, me dijo, le dije yo, para que nosotros por ahí pudiéramos recién empezar a conversar. Entonces me quedó mirando, me dijo el hombre, ¿sabe? Me dijo, es que si yo saco esto, dijo, que está acá, la gente cree en ello y por medio de ello, dijo, llega las ofrendas y llega, ¿cierto?, podríamos decir, el apoyo económico. Fue muy honesto el hombre en decirlo. Entonces le dije yo, de otra manera sería imposible. Le dije, no podemos tener ningún tipo de alianza. Alabados al Señor. Hay hombres que entienden como que la idolatría que la Iglesia Católica ha fundamentado en las personas es una mentira y es un error. Pero aman el dinero, aman el poder. Y no les importa corromper, engañar, con tal de poder sacar algo a cambio. Yo se lo digo, esa experiencia, estoy ante el Espíritu Santo de Dios. La viví. Alabados al Señor. Por eso es que la palabra de Dios es tan veraz cuando el Señor dice, y habrá entre vosotros falsos profetas, gente que se viste de oveja, pero que por el fondo son lobos rapaces. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Gloria al Señor. Dios bendiga su preciosa palabra, ¿no? Amén. Creo que nosotros, por ejemplo, acá en Judas, apóstol, Judas es un hombre de Dios, un apóstol del Señor Jesús, que Dios lo usa de una forma tremenda para hablar de ello, ¿no? Y ya desde el verso 8 más o menos, comienza Judas diciendo, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, el ángel no tomó como que la autoridad era de él, como que él tenía poder para reprender al diablo. El que reprende y el que tiene la autoridad es Cristo el Señor, es Dios. Por eso que el ángel no reprendió en su nombre, sino que en el nombre de Dios, diciendo, el Señor te reprenda. Muchos se toman autoridades que no tienen. Yo te voy a bendecir. Estoy en total desacuerdo, hermano, y se lo digo con mucha honestidad, que hoy día los hermanos ocupen la palabra bendiciones. ¿Bendiciones de quién primero? Gloria al Señor. Segundo, ¿somos nosotros los que tenemos las bendiciones? Es Dios el que bendice. Por eso que la forma correcta, y espero no escuchar de mis hermanos esta levadura que ha entrado en la iglesia de bendiciones, diciendo las cosas como tienen que ser dichas. El Señor te bendiga, el Señor lo bendiga. Porque nosotros somos los que tenemos bendición en sí mismos. La bendición es de Dios en nosotros, y es Él el que bendice. Y segundo lugar, no puede el menor bendecir al mayor. Lo dice escrituralmente la palabra. Dios le guarde, mi pastor. Amén. Deseo con todo mi corazón que el Señor le pueda bendecir. Amén. Pero no, hermano amado, entremos en errores y en levaduras. Bendiciones. ¿De quién? Estas son levaduras de los nuevos ministerios. Sí, Señor. La iglesia evangélica pentecostal recibió de parte del Señor lo que está escrito.
El Señor te bendiga, el Señor le bendiga. Y a mi pastor y a quien está por delante mío, el Señor le guarde. Estas son cosas que, hermanos, son parte de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza, de nuestro fundamento espiritual. Dios nos bendiga, ¿no? Bendi, bendi. Ayúdenos al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Obremos como el Espíritu Santo nos ha enseñado. Pareciera esto insignificante, pero son levaduras. Dice, diciendo el Señor, pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, usted conoce a estos personajes. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc VII desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ayúdenos, Señor, ¿no? Dios me libre a mí de ser un adulador. Cuando tengo que reconocer algo bueno, positivo, estaré pronto a hacerlo, pero en verdad. Pero no andar adulando por sacar provecho de alguien. Gloria al Señor para siempre. Dios nos bendiga, ¿no? Es necesario que nosotros nos detengamos en esto porque dice, y habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente, asolapadamente, sinuosamente, de a poquito, herejías destructoras. Así es, Señor. Y negarán al Señor que los rescató. O sea, Misericordia, mi Dios. parece como que el Señor los rescató, parece como que nacieron de nuevo, pero nunca habían nacido de nuevo. Tenían una apariencia solamente. Gloria sea al Señor. Por eso dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, como vino a Sodoma y a Gomorra. Como bien dice, no van a pasar colado. Va un día a venir juicio contra todos aquellos que han hablado con engaño en su boca. Dios tenga misericordia. Hechos 20, 28, dice el Espíritu Santo, hablando, ¿cierto?, el Señor a través de su preciosa palabra. Dice el Señor así, hablando el apóstol Pablo, ¿cierto?, en la despedida de Mileto a los ancianos de la iglesia, a los que tenían, ¿cierto?, la responsabilidad de guiar al pueblo y llevar palabra de Dios, diciendo, por tanto, mirad por vosotros, no solo por vosotros, sino que también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es una palabra que significa supervisor. Lo había puesto, ¿cierto?, para supervisar, para cuidar, para velar, para defender la iglesia. Amén. Para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es una palabra muy amplia que tiene todo lo que yo le he dicho, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida, apenas yo ponga un pie fuera de acá, dijo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuál era la responsabilidad de estos ancianos, de estos pastores, de estos obispos? Cuidar del rebaño. ¿Cómo? Así es. No dejando que
se introducieran lobos rapaces con falsas filosofías, falsos evangelios, falsas levaduras, ¿cierto? Corrompiendo al pueblo de Dios. Dios nos bendiga. Lamentablemente nosotros miramos en el siglo I, ¿cierto?, cómo en ese tiempo Constantino, que era emperador de Roma, decide, ¿cierto?, formar la Iglesia Católica Apostólica Romana, introduciendo, ¿cierto?, un pseudo carácter cristiano y adoptando ¿cierto?, formas cristianas, y desde ese momento, en una forma corrompida hasta el día de hoy, se forma esta iglesia corrompida, gloria sea al Señor, con apariencia de piedad. Dios nos bendiga. Pero introduciendo levaduras, como por ejemplo cosas que con el tiempo y los años han tenido que ellos mismos negar. La existencia, por ejemplo, del limbo, la tuvieron que negar después. El purgatorio, la ascensión de la Virgen en cuerpo y alma, y tantas otras cosas. Gloria a Dios. La infalibilidad papal, el voto, ¿cierto?, de castidad, y tantas otras cosas. Gloria sea al Señor. Enseñarle a la gente que el día de Semana Santa no debía comer carne, justificándose por el estómago. Gloria sea al Señor. Y tantas otras levaduras. Tendría todo el día para andarlas numerando. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice el Espíritu Santo, velad. O sea, hay que estar despierto, hermano. No nos podemos quedar dormidos. Yo no podría tomar las hojas de la Biblia hoy día y decir, ¿sabes? No vamos a hablar de 2 de Pedro porque es muy fuerte lo que tengo que decir. Velad. Y eso es lo que yo quiero también en esta tarde decir en el nombre del Señor. Hermano, tenemos que estar despiertos ante estas cosas. No podemos quedarnos dormidos frente a lo que está pasando. Vivimos tiempos peligrosos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas, dice el apóstol Pablo, a cada uno. O sea, gloria al Señor. Tuvo una intensa enseñanza de noche y de día, y aún hasta con lágrimas, mi hermano. En el nombre del Señor, no nos dejemos arrastrar de falsas enseñanzas. Si hay algo que a un pastor le debe llenar de gozo, no es la cantidad de hermanos que pueda tener su iglesia, es la madurez que tenga su iglesia. Porque una iglesia puede tener 5.000 miembros, pero si no hay madurez espiritual, los 5.000 se van a perder. Y puede tener 10, pero hay madurez espiritual, hay crecimiento espiritual, y van por un camino correcto. Así es, Señor. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Así que es importante analizar todo esto, ¿no? Como bien lo dice 2 de Corintios 11:13. Seguimos ahí. El apóstol Pablo. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice, más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Se acuerda cuando yo le enseñaba con respecto a aquellos que hoy día se dicen apóstoles? Entonces la palabra de Dios nos dice con tanta claridad que también hay falsos apóstoles, como también dice acá, falsos maestros. ¿Por qué? Primero, porque el mismo apóstol Pablo dice, y a mí, como al último. O sea, Pablo es el último de los apóstoles. Entonces, todo aquel que dice, bueno, yo soy apóstol, entonces quiere decir que la Escritura miente. No fue Pablo el último, sino que ese que se dice apóstol es el último, miente la Escritura. Cuando la palabra del Señor revela, ¿cierto?, el apostolado, lo revela en 12 apóstoles. En el libro de Apocalipsis. Los 12 apóstoles. Por tanto, no hay un 13, un 14, un 15, un 16, sino que hay 12. Y ya los 12 están signados dentro de la Escritura.
Y también el apóstol Pablo lo dice, habrá entre vosotros falsos apóstoles. Todos estos que se dicen apóstoles, la Escritura los denomina como falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Porque otra de las condiciones para ser apóstol era haber visto la muerte y resurrección de Cristo. Y ninguno de ellos es testigo de eso. Dios los bendiga, de estos nuevos apóstoles. No es maravilla que por el mismo Satanás se disfrazan como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no nos podemos nosotros asombrar que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Gloria al Señor. Así que es profunda la palabra. Yo sé que sí. Pero es importante que podamos escucharla y atenderla. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Dios nos bendiga. Yo alabo al Señor este tiempo, ¿no? Todos aquellos que no predicamos el Evangelio por amor al dinero, durante este tiempo hemos seguido predicando. Desde nuestro hogar, en nuestras casas, ya no hay ofrendas quizás, ya a lo mejor no hay entradas económicas, pero Dios nos ha sustentado, nos ha afirmado el Señor. Amén. Ha hecho de nosotros misericordia, pero nunca hemos predicado el Evangelio por dinero. Dios nos bendiga. Alabados al Señor. Porque no puede ser predicado algo que de gracia nos ha sido dado, sino de gracia. Como dice el Señor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, adulando, quiere decir, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice el verso 2, retrocediendo un poco, y muchos seguirán sus disoluciones de estos falsos maestros. ¿Qué quiere decir esto? Su conducta libertina, sin honra de Dios, deshonrando a Dios. Eso quiere decir, muchos seguirán su conducta libertina, su conducta sin honra, su conducta infame. Amén. Por causa de los cuales el camino del Evangelio, el camino de la verdad, será blasfemado de muchos. Dios nos bendiga, ¿no? Muchos hoy día se toman de que los pastores, que los diezmos, que esto, por personas que lamentablemente en su conducta trajeron, podríamos decir, o quisieron de alguna manera manchar, o con su conducta mancharon el Evangelio. Ahora, tenemos que reconocer que nadie es perfecto. No hay pastores perfectos, ¿no? Alabados al Señor. Pero una cosa, cierto, es, ¿cómo poder decirlo? No tener un sentir de arrepentimiento, y la otra es perseverar en ello. Tenga el Señor misericordia. Así que, bien, el Espíritu Santo lo revela, ¿cierto? Muchos siguen ese camino de disolución, como dice la Escritura, de disolución. Gloria al Señor. Y el fin de ellos está ya reservado. El Señor lo reserva. Estos falsos ministros de Dios, a estos falsos engañadores, estos falsos profetas, estos falsos maestros. Estamos enfrentados, vivimos estos tiempos peligrosos y tenemos que descubrir estas cosas. Hace unos años atrás golpeó este tema, ¿cierto? De estos que llegaron diciendo que tenían poder del Espíritu Santo y hacían que la gente cayera de espalda, y muchos quizás viajaron para obtener este poder y comprarlo. El poder de Dios no se compra, hermano. No se adquiere en el supermercado. Los dones de Dios son dados por Dios, por el Espíritu Santo, y conforme Él los quiere dar.
Alabados al Señor. Así que Dios nos bendiga en esta hora. Como bien, para ir terminando el Salmo 73. Salmo 73. Dice su palabra de la siguiente manera. He aquí, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo habla a través de el salmista Asaf. Asaf tiene en su corazón algo que lo perturba, diciendo, por poco, dice Asaf, resbalaron mis pies o mis pasos. No se olvide que Hebreos 2 dice que, ¿cierto?, muchos se deslizaron, apartándose de la verdad. Bueno, el Espíritu Santo concuerda aquí diciendo, por poco resbalaron o se deslizaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo escuchaba hablar el otro día a un tal Maldonado que tiene un ministerio allá en Estados Unidos, ¿cierto?, el ministerio de la célula. Otra cosa que no es de Dios, alabados al Señor, de la célula. Y es un ministerio Maldonado. Y él se disfrazaba de un hombre pobre y decía, ¿cómo un hombre pobre, un pastor pobre y lachento puede predicar la bendición? Primero tienes que estar bendecido tú. A ver, hermano, la bendición es tener plata, es anillo de oro, tener un auto último modelo. ¿Eso es bendición? Qué raro están los hombres, hermano. ¿Dónde dice que la bendición aquí, hermano amado, ¿cierto?, es lo tangible, lo palpable, cuando dijo que todas estas cosas, el orín y la polilla lo corrompen? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la gente aplaudía, sí. ¿Por qué? Porque decía Maldonado, yo soy prosperado, tengo riqueza y por eso te puedo bendecir. Falsos enseñadores. Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, toda esta gente que aparece muchas veces en el internet y otros tantos más que predican evangelios leudados. Este Dante Gebel que se mofa de los evangélicos, se mofa de los pentecostales, se ríe de ellos y la gente lo aplaude. Gloria al Señor. Quiero decirte en esta mañana, hermano amado, por sencilla que sea tu iglesia, si el Señor está hablando a través del Espíritu Santo y ha hecho bien a tu vida, yo creo que tú tienes un fundamento cierto y seguro. Entonces dice, por poco, dice el salmista, mis pies resbalaron al ver la prosperidad de los impíos. Luego me voy a saltar, dice en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba como que ya el diablo lo daba vuelta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Gloria al Señor. Yo creo que ahí Asaf se tiró a las plantas del Señor y empezó a orar. Dijo, Señor, dame luz. Hazme entender estas cosas, Señor. Y el Señor le reveló. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Gloria a Dios. Como dice el verso 3. De largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones. Así que añada al Espíritu Santo una gran bendición a esta enseñanza de la mañana, donde hemos podido entrar ya en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, que habla de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelios,
leudados, mezclados entre verdad y mentira. ¿Y para qué vamos a hablar de aquellos que predican falsos dioses? El hinduismo, el islamismo y todas estas falsas religiones que pululan por el mundo. Porque todo aquel que niega al Hijo no tiene el Padre. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Así que el islamismo podrá hablar de que ellos son hijos de Abraham, por Ismael, pero han rechazado a Cristo, porque lo tienen por un profeta más, mas no por el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor, porque ellos niegan que la bendición venga por Israel. Y ahí le guste a quien le guste y le parezca mal a quien le parezca mal, la bendición vino por Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Jesús nació en Israel. Gloria sea al Señor. Y es el Hijo de Dios. Y por Él ha venido la bendición. Por eso este pueblo también es un pueblo que también está muy considerado en la presencia de Dios. Aunque no negamos que hoy día en Israel tiene un velo sobre sus ojos que no le permite ver ni reconocer al Mesías. El otro día miraba un video de el Muro de los Lamentos. Bueno, el Muro de los Lamentos es un muro exterior de la ciudad que quedó de pie, no el templo, que no quedó piedra sobre piedra. No malentendamos. En un atrio exterior hay un muro, y ahí quedó ese muro. Y ese se le llama el Muro de los Lamentos. Y ahí van los rabinos, ¿cierto? Los israelitas, los ortodoxos, van y colocan papelitos entre medio del muro, ¿cierto? Con muchas veces escritura del libro de las Lamentaciones de Jeremías, y muchas veces hay allí ciertos papelitos colocados. ¿Y cuál es la petición de los rabinos? Que venga el Mesías, que venga pronto el Mesías. Y había un rabino ahí, ¿cierto? Podríamos decir con su echarpe rabínico, ¿cierto? Colocado ahí, y lloraba, hermano, de una forma desgarradora. Cualquiera que lo escuchaba se compungía del llanto de este rabino. ¿Y qué decía este rabino? Que venga el Mesías, que venga el Mesías. Y lloraba. Ay, le tenemos una noticia al rabino. El Mesías ya vino. Cristo ya vino. Mas ellos le rechazaron. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta usted cómo está turbado el pueblo de Israel? Hasta el día de hoy. Ellos esperan el Mesías. Y el Mesías ya vino. Es Cristo nuestro Señor. Y todas las escrituras se cumplieron en Él. Pero aún así, el velo está puesto sobre sus ojos y no pueden ver. No pueden entender. Para ellos Jesús, para algunos falso, para otros un profeta más nomás. Gloria sea al Señor. Así que, hermano amado en el Señor, bendiga usted el nombre del Señor en este día por esta lumbre que ha llegado a su vida. Como bien dice el Espíritu Santo, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien estar atentos, como esta mañana estamos atentos a la palabra de lo que nos dice, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque la palabra es lumbre en nuestro camino, lumbrera en nuestro camino, luz que ilumina el camino del hombre a la salvación. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su palabra. Vamos a pasar a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. Añade sobre tu palabra una bendición grande y maravillosa y permite que ella haga bien en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Dios mío, para que podamos siempre permanecer fundamentados en tu palabra y nunca, Señor, poner oído o prestar oído a falsos profetas, a falsas enseñanzas, a falsas ideologías. Señor, si en algún momento podamos cometer un error de interpretación, será un error no a sabiendas. Señor, porque
Entendemos que nos podríamos el día de mañana caer en algún tipo, pero Señor amado, sé que tú nos darás luz, nos darás claridad, nos alumbrarás en nuestro camino y nos mostrarás siempre lo correcto. Como dice el salmista Asaf, por poco, Señor, tuve envidia de ellos, pero tú me revelaste, me enseñaste. Y la unción misma, dice Juan, os guiará a toda verdad y justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestras vidas. Te lo rogamos todo en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga su bendita y preciosa palabra de Escuela Dominical. Amén. Bien, agradezco a mis 10 hermanos conectados, unos pocos más, ¿cierto? Han estado conectados esta mañana. Agradezco a todos, ¿cierto? Y al Señor primeramente por estar juntos y compartir de la escuela dominical. Mi hermana Francesca junto a nosotros, mi hermana Charito, mi hermano Michael, toda la familia, mi hermano Sergio, un abrazo fuerte, contento de que allí también estén compartiendo la escuela dominical. Mi hija Yexenia Cancino también, Dios la bendiga, mi hermana Janet junto a nosotros, ¿cierto? También compartiendo, dice nuestra hermana Yexenia. Buenos días, mi pastor, un abrazo gigante en esta nueva escuela dominical, esperando en Dios sea llena de su gracia y Santo Espíritu y que nuestros corazones estén prestos a escuchar y alimentarse de este bendito pan de vida eterna. Nuestra amada pastora también junto a nosotros, dice nuestra hermana Janet, buen día mi pastor, que el Señor le bendiga en esta mañana de escuela dominical. Amén, mi hermanita Janet. Nuestra amada pastora dice, dar gracias a nuestro buen Dios por esta nueva escuela dominical, la hermosa palabra de Dios sea de mucha bendición para nuestras vidas. Nuestra hermana María Painemal, nuestro hermano Manuel Painemal dice que también lo han estado viendo, lo están viendo. Un saludo para todos allá, el Nuevo Imperial, especialmente a nuestro hermano Manuel. Dice nuestra pastora Nancy, cada día nuestro Señor llene de toda gracia a nuestro amado pastor y la hermosa palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice nuestra pastora Nancy, ¿dónde está la enseñanza? También junto a nosotros nuestra hermana Cristina Redondo, un saludo para ella, su familia, su esposo, sus hijos y por supuesto también su amada iglesia, sus amados padres, pastores, ¿cierto? Allí también en la iglesia de La Pintana. Un saludo cariñoso ahí a nuestro pastor Omar, a nuestra pastora, nuestra hermana Celia junto a nosotros también, junto a nuestra pastora María, todo su hogar, un saludo cariñoso. Nuestra pastora Carmen desde Quilpué también, un saludo cariñoso para nuestra pastora, nuestro hermano Rodolfo, ¿cierto? También para Isaías, ¿cierto? Toda la familia, nuestra hermana Yexenia, sus hijos, el Señor les bendiga en grande manera. Nuestra pastora Carmen dice amén, nuestra hermana Yexenia dice amén, gloria a Dios, líbranos mi amado Dios de tales engañadores. Nuestra pastora Carmen nos manda un dedito hacia arriba, también un aplauso para el Señor. Nuestro hermano Juan Núñez también junto a nosotros, oficial de nuestra iglesia. Nuestra pastora Nancy dice, Dios mío, tenga misericordia de aquellos que hablan contra de los siervos de Dios, no sabiendo que Dios los escucha, aunque hablen en oculto. Así es, Señor. Y ahí hay un dedito también para arriba, ¿sí? No se olvide de lo que le pasó a María y Aarón, que hablaron en contra de Moisés. Janet, nuestra hermana Janet dice, glorias a Dios. Nuestra hermana Nancy, nuestra pastora Nancy, dice, tenga misericordia de aquellos que hablan contra de nuestro pastor, no entendiendo que él es el siervo de Dios. Amén, gracias a Dios, dentro de nuestra iglesia no es así, pero yo en la vida he vivido hartas experiencias. Amén. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia de todas esas personas, ¿no? También he orado por ellos porque Dios me manda a hacerlo así. Nuestra pastora Nancy dice siempre en mi corazón. Amén. Nuestro Señor Jesús. Él es primero, antes que nosotros mismos. Mi hermana Janet dice amén. Nuestra pastora Nancy dice estará mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Nuestra hermana Janet dice tenga misericordia mi Señor. Nuestra hermana Silvia Orieta, Candia Monsalve lo está viendo. Dios bendiga allí a nuestra hermana Silvia Orieta. Un abrazo para usted, mi hermana Silvia. Un agrado tenerle junto a nosotros. Es primera vez que la veo conectada.
y doy gracias al Señor por su presencia y espero en Dios que también la palabra de Dios le bendiga a usted en grande manera. Nuestra amada pastora Marisol Miranda dice: buenos días, mi pastor, que tengan una hermosa escuela dominical. Aquí con mi esposo viendo esta clase, el mensaje maravilloso nos habla muy claro. Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor Osvaldo, Amén. nuestra pastora Marisol. El Señor les bendiga en grande manera a sus siervos. Tienen esa grande responsabilidad de estar por delante, ¿cierto?, del pueblo de Dios. El Señor les ayude, les bendiga en grande manera. Nuestra hermana Yexenia Cancino dice: gracias, Señor, por tu hermosa palabra, alimento para mi vida. Nuestra hermana Janet dice: amén, amén. Nuestra hermana María Painemal dice: gloria a Dios para siempre. Enséñanos, Señor Jesús. Necesitamos de usted, mi Dios. Amén. Dice nuestra amada hermana María Painemal. Un abrazo para ella también y toda su familia. ¿Cierto? Nuestra pastora Marisol Miranda dice: gracias, Señor, por tu bendita palabra y porque nos hablas tan claramente. Gloria a Dios, dice ella. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra amada pastora. No me aparecían aquí conectados, pero estaban conectados. Así es. El Señor les bendiga mucho, ¿no? Gracias al Señor podemos compartir desde ellos. Hoy día están ahí en Linares, compartiendo también en unos días de descanso muy merecidos por lo demás, y agradecidos de parte del Señor también que desde allá están compartiendo. Dice nuestra hermana Janet: gracias, mi Señor, por su hermosa palabra. Amén, dice ella. Nuestro pastor John Acuña, muy bien. Un saludo cariñoso para nuestro pastor John Acuña. Dice: amén, saludos y gratas bendiciones. Un abrazo fraterno. Atentamente, general de Capellanía Cristiana de Chile, reverendo John Acuña. Un saludo para usted, reverendo, cierto, que también hoy día está en la capellanía ahí como capellán. Un saludo para usted, cariñoso, su familia, su esposa. Somos ahí amigos en Facebook, así que siempre estoy mirando sus fotos y bueno, compartir con usted también la bendición de parte del Señor. Lo conocí desde el inicio de su ministerio, cuando llegó allá, ¿cierto?, a la quinta región, y tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de formar allí una amistad, ¿cierto?, en el Señor, y luego nos encontramos también en el funeral, ¿cierto?, de el papá de mi nuera, de Yanina, y compartimos ahí un ratito también. Así que un abrazo fuerte, saludarle cariñosamente, desearle que su ministerio sea cada día más prosperado junto a su esposa, a sus hijos, muy hermoso, y su iglesia, ¿no? El Señor les bendiga mucho. Un saludo cariñoso para ustedes. Nuestra amada pastora dice: los pares de sufrir son falsos ministerios y muchas personas los siguen, no conociendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy importante. Los pares de sufrir. Amén. Me recuerda esto, ¿no? Esta secta brasilera que llegó, ¿cierto?, a nuestro país y que está en Chile hace mucho tiempo. Sí, sí. Esquilmadores de almas que muchas veces, ¿cierto?, entregan un evangelio deudado, donde, no sé, yo no quiero hablar de todo lo que ellos hacen, pero creo que la iglesia verdadera ha reconocido en estos falsos engañadores también caminos lamentablemente desviados. Un saludo cariñoso también para nuestro amado pastor Rodrigo Muñoz Ormazábal, junto a nuestra amada pastora Viviana Aliaga. El Señor les bendiga en grande manera, ¿cierto? Allí también llevando el camino, predicando esta bendita verdad, ¿cierto?, en Curicó. Gloria al Señor. Dios bendiga también a sus siervos allá. Un abrazo fuerte para usted y toda la familia. Eli, Rodrigo, ¿cierto?, su hermano David, su familia, todos ellos. Un abrazo fuerte, cariñoso de parte mía. El Señor les bendiga en grande manera y les ayude en esta tremenda tarea y labor que el Señor ha encomendado sobre ustedes. Predicar el bendito evangelio y llevar un pueblo a la verdad, predicándole el bendito el evangelio de nuestro Señor Jesús. El Señor bendiga a sus siervos allá también en grande manera. Amén. Dice nuestra pastora: hay tantos falsos ministerios que vienen de otros países. Así es. Amén, amén y amén, dice nuestra hermana Silvia Orieta.
Nuestra hermana Cristina dice palabra pura y verdadera. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. También porque Dios nos bendice, ¿no? Porque qué importante es cuando sabemos diferenciar, ¿cierto? Así es, Señor. La justicia de la injusticia, lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo, ¿cierto? Lo falso de lo verdadero. Gloria al Señor. Y cuando verdaderamente la palabra de Dios sale, y aunque a veces podría a alguno de parecerle dura, pero esa palabra sana, bendice, Amén. construye. Gloria al Señor. Y ese bendito evangelio que hemos recibido todos nosotros nos ha hecho bien y ha hecho bendición dentro de nuestra vida. Así que Dios bendiga también a todos mis hermanos. Nuestra hermana Cristina también, que, ¿cierto?, coloca una gran verdad ahí. No porque yo la haya predicado, no. Si yo lo único que he hecho es transmitir lo que está acá, la palabra de Dios, como lo hacen muchos siervos de Dios. Amén. Como yo lo he visto también en su propio Padre, predicar un santo evangelio. Así que el Señor les bendiga en grande manera, ¿cierto? Por amar la palabra de Dios. Saludos, mi pastor. Amén, mi hermana Cristina. Saludos cariñosos también para usted. En grande manera. Un abrazo fuerte junto también a toda su familia. También aquí a nuestra hermana Álvarez Miranda. Amén, mi pastor Francisco, dice ella. Amén, mi hermana, ¿cierto? Amén. El Señor le bendiga. Álvarez Miranda. Un abrazo fuerte para mí. Nuestra pastora Nancy dice, cuántas gracias, mi Señor, por hablar tan claramente a nuestras vidas y cada día nos hable. Amén, mi hermana Janet. Mi hermana Cele dice, saludos, mi pastor, hermosa enseñanza. Ayúdenos el Señor en gracia y en sabiduría. Se voy a seguir leyendo. Saludos, mi pastor, hermosa enseñanza. Ayúdenos, Señor, en gracia y sabiduría para no caer y ser engañados. Siempre estar en la verdad de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, bendiga a todos estos saludos cariñosos que han sido enviados y los compartimos, ¿cierto?, en grande manera en nuestra vida. Un saludo también a Álvarez Miranda. Primera vez que, o para mí, que la veo conectado, no tengo claro ahí. Es la niña del pastor Lofardo, del Francisco, del hermano Francisco. Ah, ya. Amén. Ya, ahora ya sabemos. Dios le bendiga, ¿cierto? Dios bendiga a mi hermana. Ahora ya sé quién es ella. Un saludo cariñoso para Chorombo, ¿cierto? Para ellos y también para nuestro hermano Francisco. El Señor les bendiga en grande manera. Amén. Bien, hermanos amados, yo quiero encarecidamente recordarles que estamos orando por nuestro hermano José, nuestra hermana María. Están con ellos con COVID hoy día. Más de esto, ayer tuvo nuestra hermana María que se llevaba urgentemente al hospital porque tenía la glicemia en 600, se la pudieron bajar a 400. Gracias a Dios, la hermana hasta el momento está asintomática en cuanto al COVID, pero nuestro hermano José está con neumonía. Ha tenido fiebre, todo, por supuesto. Ya el médico lo han ido a ver a la casa, le dieron medicamentos, ¿cierto?, a nuestro hermano José. Pero allí están ellos pasando por este proceso. Más de esto, nuestro hermano José se levanta, no avisa, se cae, se ha caído varias veces. Hoy día en la mañana cuando lo llamamos se había caído, estaba en el suelo, porque para pararlo se necesitan 3 o 4. Así que bueno, estaban esperando ahí que prontamente iban a llegar los familiares que viven al lado, para ir a ayudarlo y a subirlo nuevamente a la cama. Oremos por nuestros hermanos. Están pasando por un proceso de salud. Yo espero en el Señor que la iglesia toda comience a orar por nuestros amados hermanos. Nuestra hermana María, nuestro hermano José. Lo cual yo lo invito a que nuevamente en la bendición estaremos orando nuevamente por ellos, como lo hicimos al principio y lo he hecho yo durante todos estos días, ungiéndoles, preocupados, llamándoles también a cada rato. No nos podemos mover por esta cuarentena, no podemos entrar porque están en cuarentena ellos, Así es, Señor. están con el COVID y lamentablemente es así. Así que estaremos orando para que el Señor haga misericordia y atento a cualquier cosa. Así que un abrazo cariñoso para todos y vamos a rogar la bendición y este ungimiento por nuestros hermanos. Amado Dios,
Te rogamos humildemente nuevamente por nuestro hermano José Sí, Señor. y nuestra hermana María, Señor. Amén. Usted sabe que son muy amados, muy queridos nuestros, Sí, Padre. fundadores de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal. Así es. Yo le ruego humildemente que en su grande amor y misericordia nos pueda usted bendecir en grande manera. Señor, le ruego humildemente que usted sea glorificándose en grande manera en ellos, sanándolo, obrando misericordia en sus vidas, de tal manera, Señor, que en su grande amor y bondad sea usted, Señor, en ellos, sanándole y dándole, Señor, sanidad completa, total, para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por su palabra. Bendígala en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, y llénenos cada día de su presencia, de su gloria, de su bendición. Le damos las gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y maravilloso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para para siempre. siempre. Amén. El Señor nos bendiga y nos vemos los hermanos que somos del culto de acá a las 7 de la tarde, ¿cierto? Amén. Comenzaremos nuestro servicio espiritual. El Señor les bendiga.